Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en sí se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. A alguien me falta que me hizo una pregunta el otro día, y aunque ya sabéis que habitualmente pues vamos contra reloj, y con esto del curso siempre nos viene el tiempo corto, digo yo, con el curso nuestro lo que con las horas de radio, ¿no? Que siempre el tiempo es nuestro mayor enemigo. Pero bueno, ya que traía preparada la respuesta, tiene que ver con lo que tú me preguntabas aquí a última hora. Y es que siempre ha sido motivo de polémica estos versículos que leímos el otro día del capítulo 5 de la carta a los Efesios. La explicación es sencilla, pero si se tiene la precaución o el saber que las palabras y el sentido de las palabras cambian con el tiempo, hay que examinar el texto dentro de un contexto, saber lo que se nos dice ahí, qué significaba en aquella época concreta. Tenemos miles de ejemplos, ¿no? Y cuando hacemos que este año no lo hemos hecho, por cierto, porque como era segunda parte del curso de las cartas de San Pablo, estas mini reglas que digo yo, el poner los raíles para que ande el tren, de introducción a Sagrada Escritura, ¿no? Explicamos todas estas cosas y con esas premisas muchas dificultades desaparecen. No desaparecen las del fuero interno de cada cual. Es decir, siempre nos decimos que acercarnos a la palabra de Dios es de rodillas, es con humildad, es con sencillez, y si algo no entiendo, debo preguntarlo. Tengo la obligación de preguntarlo. Empiezo con este ejemplillo que los veteranos conocéis. Si yo vengo y digo que vengo ahora de Leganés, donde en un acto que estaban convocados solo han acudido 4 pelagatos, vosotros interpretáis enseguida que ha habido poca gente. ¿Sí o sí? Sí, ¿no? Bueno, pues si alguien cogiera esa charla en un medio audiovisual, como el que estamos reproduciendo aquí, y esta cinta aparece allá por el año 3000 y pico, y dice, este señor se quejaba, venía de Leganés y estuvo en un acto en que había 4 personas pelando gatos. Claro, esa sería la explicación primera, pero alguien un poquillo más culto, allí del año 3000, diría, no, vamos a coger el diccionario enciclopédico de la Real Academia de la Lengua Española, no me vale otro, de 2013. Y dice, no, estáis equivocados, estáis interpretando mal. Lo que decía este señor es que venía de un acto donde había 4 desvalidos, pobres, inermes. Porque eso es lo que dice el diccionario de la palabra pelagato. Ved si tiene importancia saber lo que esa palabra significa en esa época.
Para empezar, si luego no interpretamos dentro de un contexto, si es algo que me rechina porque está fuera de la doctrina tradicional de la Iglesia, o algo no entiendo o algo estoy leyendo mal. Pues bien, como tantas otras citas bíblicas, hay que leerlas e interpretarlas en el contexto en que se ven. Por ejemplo, y hoy vamos a ver la carta a Filemón, cuando se ordena tratar bien a los esclavos, no se está legitimando ni dando por buena la esclavitud. Se está narrando un hecho en la sociedad aquella en la que había esclavos. Punto. No más vueltas, ¿no? Mirad, jamás encontraremos interpretación definitiva a las Escrituras sobre todos y cada uno de los problemas que surjan en el transcurso de la vida de los hombres a lo largo del tiempo. Pero sí es verdad, y siempre encontraremos en las Sagradas Escrituras, las claves de esos problemas, para resolver esos problemas correctamente. ¿Cómo? Ayudados por la tradición y por el magisterio vivo de la Iglesia. Ahí se nos dirá lo que ese pasaje concreto quiere decir. En la carta a los Efesios se decía el otro día, sed sumisas a los maridos, y luego maridos, amad a vuestras mujeres. No sé por qué nos quedamos con la mitad de la cita, o no sé por qué nos obnubila ese adjetivo de la sumisión. Eso se puede interpretar de distintas maneras. Por ejemplo, el que ser distintas a los maridos, apoyadnos porque os necesitamos, porque sin vosotras no somos seres humanos íntegros y completos, o, como se dice, sinónimo de sumisión. Esto lo busco esta tarde, en el diccionario de la Real Academia. Sumisión, sinónimos: docilidad, humildad, mansedumbre, obediencia, fidelidad, y además añade acatamiento, rendimiento y capitulación. De todos estos sinónimos, ¿con cuál queréis que nos quedemos? No se trata de escoger, se trata de saber cuál es, en la recta interpretación de las Escrituras de la Santa Madre Iglesia y en la tradición de la Iglesia, qué significa ese ser sumisos. Pues la sumisión y la donación, porque van juntos los dos verbos, ser sumisas, amarlas entregados como su propio cuerpo. Si cogemos los dos verbos, sumisión y donación, el amor del que se habla tienen poco o nada que ver con las relaciones de poder que envenenan actualmente las relaciones entre hombre y mujer. Si se toman desde el punto de vista de poder, naturalmente, pero es que no va por ahí la cosa. Y no solo en las relaciones hombre-mujer, sino en relaciones contemporáneas de empresa, de 50 cosas, ¿no? Por tanto, es como baluarte, es el otro día, no me acuerdo tu nombre, José Antonio. Le decía a José Antonio aquí, cuando acabábamos, que efectivamente es así. Si Pablo hubiera escrito la carta hoy, y conociendo a Pablo y conociendo cómo respiramos la sociedad actual, hubiera dicho: sed sumisas, sed sumisos, entregaros a ellas e entregaros a ellos, porque eso es lo que dicen, y no pretendamos ver otra cosa. A caballo, y esta semana ha salido, que no sé si lo habréis visto en los periódicos, ha salido un libro publicado por el obispado de Granada, si no me equivoco, un libro que se titula Cásate y sé sumisa, y un segundo libro que sale esta semana, Cásate y da la vida por tu mujer, de la periodista Constanza Miriano. Bueno, pues el grito en el cielo, los periódicos con titulares de yo que sé, acusando al obispo de Granada de haber permitido ese acto machista, etcétera, etcétera. La propia autora ha dicho, esto lo he leído, lo he cogido de lo que ha escrito,
quien realice tales acusaciones con respecto al libro debería ser riguroso y especificar página y párrafo en la que aparezca la más mínima justificación o excusa de ningún tipo de violencia, porque aparte de descalificaciones gratuitas que cualquiera puede hacer o de manipulaciones groseras, no encontrará. Es decir, que está diciendo lo que Pablo dice a los Efesios, y ella lo ha dividido en 2 libros, y parece ser que recomendados incluso por altos estamentos, porque ella es italiana, de la Iglesia en Italia. Y no quiero darle más cancha al asunto, solo porque os quedéis tranquilos, ya que vamos a hablar de otro problema, el de la esclavitud. Vamos a hablar de la carta a Filemón. Bueno, empezamos por la de Filemón y luego seguiremos por la de Filipenses en lo que nos dé tiempo, ¿no? Esta carta, os había adelantado yo ya estos días de atrás, que la dirige San Pablo a un amigo suyo llamado Filemón, que es un rico propietario de Colosas, convertido al cristianismo, un cristiano, digamos, de ley, puesto que es generoso como la comunidad cristiana, y Pablo le escribe intercediendo por un esclavo suyo que se le escapó, que se le fugó, llamado Onésimo, que a su vez San Pablo ha convertido al cristianismo y lo ha bautizado. Más que carta, es una notita, es un billetito de nada, ¿no? El escrito más corto de San Pablo, no tiene más que un capítulo y 25 preciosos versículos. Y pese a ser un caso tan particular, tiene el valor de sentar doctrina apta para todo cristiano. Onésimo, fugado, se escapa a Roma, la capital del imperio. Nada extraño si tenemos en cuenta lo que dice Tácito, ¿no? Que aquí en Roma fluye gente de todas partes y se exaltan todos los crímenes y vergüenzas. ¿Dónde pasar mal desapercibido? A la gran capital. Se ha escapado o se va a Roma. Y es lógico pensar que este esclavo, siempre en peligro de severos castigos, supiese de Pablo, incluso otra vez por su propio amo, por Filemón. El caso es que contacta con Pablo y ocurre pues lo esperado si contacta con Pablo, que se hizo cristiano. No sabemos las causas del porqué de su vida, pudo ser incluso porque se escapó con dinero o buscar una vida distinta de la que llevaba, pero por una frase de la carta dice: en un tiempo inútil para ti, podemos suponer que tampoco era muy útil, o sea que tampoco era muy currante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin omitir la posibilidad que os he apuntado de que al irse no se llevara algo entre los dedos, porque Pablo le dice también que si algo le debe, que se lo ponga en su cuenta. Parece ser que Pablo pensó que una vez convertido se podía quedar junto a él, para lo que hubiera bastado pues decírselo a Filemón: oye, que me he encontrado con tu esclavo Onésimo tal y cual y que se queda conmigo, pero dice que considera más oportuno enviarlo a él, por lo que se desprende de la carta. Vamos a leerla entera, de un tirón, no merece la pena cortarla, son 25 versículos nada más, aunque sí luego la comentaremos paso a paso. Leamos la carta a Filemón. Todos saben, ¿no? Pablo, preso por Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, amigo querido y colaborador nuestro, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de fatigas, y a la iglesia que se reúne en su casa. Os deseamos la gracia y la paz de Dios, Padre, y de Jesucristo el Señor. Te tengo siempre presente en mis oraciones y doy gracias a Dios al oír hablar del amor y de la fe que profesas a Jesús, el Señor, y a todo el pueblo de Dios. Yo pido a Dios que esta fe que nos es común se muestre activa y dé a conocer todo el bien que se realiza en nosotros por Cristo. Tu amor me ha colmado de alegría y de consuelo, porque gracias a ti, hermano, el corazón de los creyentes se ha tranquilizado.
por lo cual, aunque tengo plena libertad en Cristo para ordenarle lo que debes hacer, prefiero apelar a tu amor. Yo, Pablo, viejo ya y ahora, además preso por Cristo Jesús, te pido por favor para Onésimo, mi hijo querido, al que he engendrado a la fe en mi prisión. En otro tiempo fue inútil para ti, pero ahora es bien útil para ti y para mí. Te lo envío como si te enviara mi propio corazón. Yo querría retenerlo a mi lado para que me ayudase en tu lugar en mi prisión por el Evangelio, pero nada he querido hacer sin tu consentimiento, a fin de que me hagas esta buena obra no a la fuerza, sino de buena gana. Tal vez por esto se separó de ti, para que lo tuvieras para siempre, no ya como esclavo, sino como un hermano querido, que lo es muchísimo para mí. Cuánto más debe serlo para ti como persona y como cristiano. Si me tienes por amigo, recíbele a él como me recibirías a mí. Si en algo te ofendió o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo firmo por mi puño y letra. Yo pagaré, aunque podría decirte que tú me debes a mí por entero. Hermano, como cristiano que eres, hazme este favor, dame este consuelo en Cristo. Te he escrito confiado en que me atenderás, sabiendo que tú harás más de lo que te pido. A la vez, ve preparándome el hospedaje, pues espero que gracias a vuestras oraciones volveré pronto a veros. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de Jesucristo, el Señor, esté con vosotros. Perfecto. Veis que la carta es un modelo de tacto, de finura. A Filemón le trata de amigo y colaborador, diciéndole que harás más de lo que te pido. Al esclavo le trata de hermano, no manda, ruega, no fuerza, no impone. Si tenemos en cuenta las condiciones sociales de entonces con respecto a la esclavitud, veréis que además de no poder hacer otra cosa, es el principio de proclamar que no puede haber esclavitud entre los cristianos al ser todos miembros del único cuerpo de Jesucristo. Lo que la historia demostrará después, y es que precisamente y por la influencia del cristianismo, poco a poco se fue consiguiendo la abolición de la esclavitud. ¿En base a qué? A la de siempre, a un cambio de corazón, no a políticas, no a consensos, no, cambio de corazón, no hay otra. Por el comienzo, por el saludo, podemos suponer que Apia y Arquipo eran esposa e hijo de Filemón y que era una familia cristiana ejemplar. Se deduce que debía ser rico, pues solo los ricos tenían esclavos. Y sabemos que su casa era iglesia doméstica, era centro de reunión de los cristianos de aquella localidad. Pues dice, a la iglesia de tu casa. También dice la carta que aliviaba las necesidades de los menesterosos, que era dado a la oración en común. Todo esto es importante para comprender cómo es posible que un amo al que se le ha escapado un esclavo y posiblemente robándole, le reciba como hermano. Solo puede hacerlo un corazón cristiano, verdadero cristiano, añadiría yo. De Onésimo dice que le engendró entre cadenas. Pablo ya le conocemos, preso y todo, no cesa de predicar, convirtió y bautizó a Onésimo, y por eso dice, te suplico por mi hijo. Un detalle, un trasfondo de la carta, que está ahí como escondido, es hacer pensar a Filemón que tal vez haya sido todo permitido por la providencia para que ahora ese cristiano resulte mayor bien para todos. No cabe duda que recibir a un esclavo que había huido y probablemente habiéndose choriceado algo era un ejemplo de buen cristiano y que sin duda causaría impacto en aquella ciudad, entre los que conocían a Filemón.
Ya sabemos que Pablo, sobre todo cuando trata de temas con problemas, exhortaciones, etc., en sus cartas, lo hemos dicho en otras, ¿no?, que dicta un amanuense y que luego pone él el bisé, esta carta es mía, ¿no?, de puño y letra, suele decir. Pero aquí tiene otro sentido distinto según los exegetas. Bien pudo decirlo porque cuando le decía a su amigo que si algo te me debe, ponlo en mi cuenta, lo decía como una especie de frase de contrato, ¿no?, de una seriedad de contrato. Y hay un detalle que nos muestra una vez más cómo era Pablo y sobre todo la gran valoración que hacía del ser cristiano. Y lo hace con cierta gracia. Nos referimos a cuando dice que si algo te debe yo te lo pagaré. A continuación, y casi seguido, dice, por no decirte que tú mismo te me debes. O sea, no habla de lo que le debe, sino de que le debe su persona, ¿no? Hay quien traduce por no recordarte deudas para conmigo, puesto que tú mismo te me debes, refiriéndose sin duda a que el ser cristiano es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Pero amigos, lo somos, y nos creemos ya los reyes del pollo frito. Pues no, es un regalazo el ser cristiano. Y desgraciadamente no todo el mundo lo es. Y nosotros que lo somos no lo valoramos. Y en ese sentido le decía Pablo, o sea, el hecho de que seas cristiano se debe a mí, ¿no? Ya dijimos que en su primer cautiverio de Roma Pablo quedó libre. Lo más probable es que pasó el tiempo legal sin que aparecieran los acusadores, como hemos dicho en otras ocasiones, y pensó ir a casa de Filemón a la vuelta, ¿no? Buena razón para ayudar a que Filemón acogiese a Onésimo sin castigo, pues le hubiera sido muy violento recibir al apóstol después de haber desoído por completo su carta o su petición. Se ve que en su cautiverio estaba también este otro cristiano, Epafras, que ya nos va sonando, y se supone que se quedó con Pablo voluntariamente. Si estaba ejerciendo el ministerio, el apostolado en Roma, con aquella prisión romana de un centurión que le custodia, pero con libertad de movimientos. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones, sobre todo cuando hablamos de los hechos de los apóstoles. Pues este Epafras se queda con él ayudándole a evangelizar. Tal vez sea muy útil pensar que al decirle alivia mi corazón en Cristo, porque le pide en favor de Onésimo, le diga enseguida que va a ir y que le pide oraciones en favor de que pueda ir, así como si fueran las dos cosas deseadas ardientemente por San Pablo. Quiero ir, pero reza para que pueda ir, es lo que dice, ¿no? Y ahora, tras este pequeño pero extraordinario aperitivo que es la carta a Filemón, vamos a comenzar el análisis de otra carta. ¿Cuál? Pues teniendo en cuenta que las estamos estudiando en el orden en que fueron escritas, es decir, cronológicamente, como decimos, no por el orden de la cantidad, que es como están en nuestras Biblias, y teniendo en cuenta la época en que nos estamos moviendo, que son las cartas de la cautividad, todos me diréis enseguida, vas a hablar, Adolfo, de Filipenses. Pues efectivamente, de las cartas de la cautividad nos queda la que escribió a los fieles de Filipos. ¿Os acordáis el mapa que os di? ¿O lo tenéis a mano? Pues podéis echar una ojeadita para ver dónde cae Filipos. Filipos era una ciudad de Macedonia en la costa del mar Egeo, que fue la primera ciudad de Europa que recibió el Evangelio. Esta ciudad fue fundada por el padre de el gran Alejandro Magno, que era Filipo II, que fue el que bautizó la ciudad, el que le dio el nombre de Filipos. Anteriormente se había llamado Crénides, que es como decir lugar de las fuentes, y era en el tiempo de la carta una colonia romana célebre, por cuanto allí, hacia el año 42 a.C., tuvo lugar la batalla que acabó con la República de Roma, con los republicanos de Roma, y Octavio, dueño ya del imperio, tras la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, envió allí a muchos itálicos, muchos de la actual Italia de Roma,
antiguos partidarios de Antonio. Claro, primero, que no me estorben; segundo, colocarlos lejos, pero ojo, con privilegios. No podemos mandar allí a los amigos de Antonio, al que yo he vencido, porque si no lo hago bien, pues pueden pensar, incluso se me pueden revelar, ¿no? Así que formaban una colonia de excombatientes con muchos privilegios, con muy buena posición económica. Era ciudad libre, con autoridades y moneda propia, y eso es bueno saberlo, por lo que vamos a ir viendo de la carta, y la lectura de la carta a los filipenses. Al ser mayoría gentiles, no tenían ni sinagoga, que son lo que nos encontramos en donde hay colonias judías, ¿no? Así que Pablo comenzó a evangelizar junto al agua de un río, donde se solían reunir los pocos judíos que allí había. Y dice el libro de los Hechos, vamos a buscar la cita, Hechos 16, del 11 al 13, que pasó esto, que no tenía dónde y que se acercó al río a verlo. A propósito del lugar, vamos a ver lo que nos cuenta el libro de Hechos 16, 11 al 13. Zarpamos de Troade y fuimos derechos a Samotracia. Al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, ciudad del primer distrito de Macedonia, colonia romana en la que permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde pensábamos que estaba el lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Ese río es el río Gangites, y en sus aguas bautizó San Pablo a los primeros cristianos de Europa, en esta ciudad de Filipos. Ha hecho ahí el recorrido de Troade a Samotracia. Está pasando del este al oeste, de la actual Turquía, de lo que era Asia, a Europa. El salto a Europa es en esta ciudad de Filipos. Por algunos datos de la carta, sabemos que Pablo la escribió estando preso, y los filipenses, enterados de su situación, envían a Epafrodito con socorros y la misión además de ayudarle, de prestarle asistencia. Pero el bueno del emisario se pone pocho. Epafrodito cae gravemente enfermo, y al enterarse los filipenses, pues se afligieron mucho. Se repuso de la enfermedad, y repuesto Pablo quiso que volviera a Filipos, y con él la carta esta que tenemos, que es de agradecimiento a Pablo, la llevó en mano Epafrodito, que ya se había recuperado de salud. Como ya conocemos a Pablo, no nos extrañará que desahogue su corazón de padre con aquellos hijos muy amados. Fijaros si le eran queridos los filipenses, que fue de los únicos que recibió ayuda económica, cuando en todos los sitios presumía de trabajar en sus manos, de no vivir a costa de nadie, y sin embargo los filipenses sí recibió ayuda económica. Se discute a qué prisión se refiere el texto, y algunos, viendo la dificultad que se trata de la prisión de Roma, que fue durante alguna presión, dicen o aventuran que puede ser Éfeso. Pero como Lucas, un gran historiador, nos da buena cuenta de la estancia de Pablo en Éfeso durante casi 3 años, y nada dice de esta supuesta prisión, parece más acertado pensar que es esta de Roma. Se dice de esta carta también que, al no tener tema doctrinal, es la carta más carta, pues prevalece el agradecimiento del socorro, y más bien parece una conversación con sus hijos. Pero vamos a ver que en escrito, que podemos catalogar así, como conversación con sus hijos, van una serie de consejos que la hacen preciosa esta carta, insustituible, de un valor inestimable, sobre todo para vivir en humildad, para vivir en amor y con gozo espiritual. Si os parece poco con esas 3 cosas, pues eso lo da la carta de Filipenses. Hay muchísimos cristianos
que tienen un amor especial a esta carta y que, igual que otros tienen de cabecera a los Efesios o el Evangelio de San Juan, pues tienen debilidad por la carta a los Efesios. Si te sientes hijo, busca la carta a los Efesios. Vamos a empezar a leerla ya. Y vamos a leer los 2 primeros versículos. Filipenses 1, del 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Perfecto. Dado el efecto que le profesan los filipenses, veréis que no necesita, como en otras cartas, al enunciado y nada más empezar, apelar a su condición de apóstol. No, aquí no tiene necesidad de hacer eso, ¿no? Otro dato del saludo es que por primera vez hace mención especial a obispos, en esta traducción, en otras pondrá episcopos, es lo mismo, y términos que aparecen aquí y que luego ya veremos con más detalle en las cartas pastorales, en las de Tito y Timoteo, pero habla también de diáconos. Todavía no están establecidas las jerarquías tal cual las tenemos hoy, es decir, obispo, presbítero, diácono, y como decía aquel del que se daba la mano cuando se murió el Papa, monaguillo, ¿no? El último escalafón, el último del escalafón, que si le sabíais o no. Dice que se ha muerto el Papa, y dice el monaguillo, qué bien, el escalafón es el escalafón. Él pensaba seguir subiendo, llegar al Papa. Pues bien, las categorías jerárquicas de la Iglesia no están establecidas, por tanto, podemos suponer todavía que en esta carta a los de Filipo, estos episcopos sean responsables de comunidades, pero pueden ser comunidades a nivel presbiteral, a nivel de cura, sin que haya por debajo de él curas, que es lo que hoy tenemos en el caso de los obispos, de los episcopos, y ya en el caso de las de Timoteo y Tito, que ya veremos, ¿no? Pues bien, chocaría, de no ser así, que hubiese varios obispos en aquella iglesia de Filipos. ¿Os dais cuenta cuántos obispos va a haber en una iglesia? Allí, en Filipos. Y dice episcopos, o sea que aquí da más que pensar que son responsables de parroquias, al término nuestro de hoy, ¿no? Responsables de grupos cristianos. Lo que sí es de interés es ver que los señala como aparte, ¿no? Como señal de honor. Vamos a leer ahora del 3 al 10. Venga, alto y claro. Alguien que no haya leído todavía. ¿Cuántas veces me acuerdo de vosotros? Doy gracias a mi Dios haciendo súplica, siempre en todas las oraciones, por vosotros con alegría, por vuestra participación en los progresos del Evangelio, desde el primer día hasta ahora, persuadido de que quien comenzó en vosotros la buena obra la llevará a feliz término. Por el día de Cristo Jesús es justo, y yo siento así de todos vosotros, pues os llevo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y consolidación del Evangelio, sois todos partícipes de mi gracia. Dios me es testigo de cuanto se añoro en las entrañas de Cristo Jesús, y le suplico que vuestra caridad crezca cada día más en conocimiento y en toda inteligencia, para que sepáis discernir lo más perfecto, a fin de que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sigo? Sí. Llenos de frutos de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Correcto. Un texto que, como os decía en la introducción, demuestra la ternura del corazón de Pablo. Hasta ponerse a Dios por testigo, que como sabéis es jurar. Pongo a Dios por testigo. Porque más bien al decir que les ama en las entrañas de Cristo Jesús, les está hablando de un afecto hacia ellos superior al afecto natural humano. Un afecto sobrenatural, como el corazón unido a Cristo y lleno de caridad. Me viene a la mente un modo de amor de una superiora que yo conozco,
carmelita, que dice profesar a sus hijas con más amor que el humano. Es decir, la quiero como hijas, ¿no? Pero es que las quiero en el sagrario, las quiero en el Señor como quiero a Cristo. Y ese amor es superior al afecto humano, aunque obviamente como somos humanos necesitamos tocar, palpar, ¿no? Y necesitamos esta transmisión de afectos, y ya basta llegar al máximo afecto que puede ser entre hombre y mujer, constituyendo una sola cosa, una sola carne. Pues este amor del que habla Pablo se parece mucho a este que me decía esta madre priora que yo conozco, ¿no? Os amo en el corazón de Cristo, en las entrañas de Cristo Jesús. Al decir hasta el día de Cristo Jesús también, se refiere obviamente a la segunda venida. Fijaos que Pablo, conocedor de la fe de los filipenses, fe además centrada en el Evangelio, lo que dice pedir en sus oraciones es que den frutos de justicia. Y aquí hablamos de justicia como sinónimo de santidad, de ser justos, frutos de santidad, y todo para la gloria de Dios. Dice a continuación, leemos, donde nos habíamos quedado hasta el 20. Hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han ocurrido han venido a favorecer el progreso del Evangelio, hasta el punto de que en palacio y en todo lugar es notorio que llevo las cadenas de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, se muestran más intrépidos, anunciando sin temor la palabra de Dios. Cierto que algunos predican a Cristo por espíritu de envidia y competencia, pero otros lo hacen con recta intención. Estos movidos por el amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Aquellos por rivalidad predican a Cristo, creyendo que así hacen más dura mi prisión. Pero al fin y al cabo, ¿qué importa? De cualquier manera que Cristo sea anunciado, hipócrita o sinceramente, yo me alegro y me alegraré, pues sé que esto redundará en provecho mío por vuestra oración y la asistencia del Espíritu de Jesucristo. Con viva esperanza confío en que en nada seré defraudado, sino que con toda seguridad, como siempre, también ahora Jesucristo será glorificado en mi cuerpo, sea por la vida, sea por la muerte. Correcto, hasta ahí. Pablo está preso, los filipenses lo que más desean es saber de su situación, cómo estás, y Pablo, ¡zas!, de repente les salta con esto, les dice que su situación, no les dice estoy bien, mal, regular, pues estoy para cuchillo, ya voy saliendo, no, él dice, la situación en que se encuentra ha contribuido al progreso del Evangelio. Eso es lo que le importa a Pablo, no si le duele un pie. Y no anda con remilgos, se ve que evangelizaba a todo el que se le ponía a mano, soldados, autoridades, etcétera, etcétera, con la manera de llevar su cautiverio, con el ejemplo de llevar la prisión, daba ánimos para que los demás pudieran evangelizar también. Cualquier parecido con los cristianos de hoy, pura coincidencia. Pero no todos obraban igual, dice. Y nunca faltan los envidiosos. Son aquellos que quieren hacer valer su propio ego, ¿no? Sus propios valores. Buscan su propia gloria, que Pablo no podía tener dada su situación de cadenas, con lo que suponía que añadían tribulación a sus cadenas. Qué poquito conocían a San Pablo, qué poquito. Mal medían la grandeza de su alma, puesto que él dice que si evangelizan, bendito sea Dios que evangelicen, aunque lo que parece que estén buscando es su propia vana gloria vana. Si yo va a retribuir, va a venir lo que decía Jesucristo, el que no está, o sea, el que está conmigo no está contra mí, es que Señor, repetimos, no. Y le dice a sus discípulos que ni de bajar fuego de la tierra ni nada, o sea que aprovechémoslo todo. Y por unas cosas o por otras, Pablo, dado que no debía predicar errores,
más bien fallaban en esa intención, exclama que aunque los procedimientos sean mezquinos, con tal de que Cristo sea dado a conocer, se alegra y se alegrará siempre. Y dice después: Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida y por mi muerte. Esto lo tenemos que entender. Bueno, no hace falta explicarlo mucho porque ya lo sabéis mejor que yo. El que está unido a Cristo por el bautismo y por la Eucaristía se mantiene y crece en esa unión, pues pertenece al único entero cuerpo de Cristo. Sus alegrías, su vida, sus sufrimientos y hasta su muerte son místicamente los de Cristo. Y añade, leemos del 21 al 26 y aquí nos vamos a quedar hoy ya. Que para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Y aunque el vivir en la carne es para mí fruto de apostolado, todavía no sé qué elegir. Por ambas partes me siento apretado. Por un lado, deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Por otro, quisiera permanecer en la carne, que es más necesario para vosotros. Por el momento, estoy firmemente persuadido de que quedaré y permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, a fin de que vuestra gloria en Cristo crezca por mí con mi segunda ida a vosotros. Perfecto. El comienzo de este pasaje es para recrearse en lo que era la existencia de Pablo, antes y después de su muerte. Dice: para mí el vivir es Cristo y la muerte ganancia. Claro que al estar seguro y amar, desear estar ya con Cristo en el cielo, para Pablo lo vea como ganancia. Pero fijaros que tiene los pies en el suelo. Dice: pero persuadido estoy de que os soy más útil aquí y de momento sigo aquí. ¿Sabíais que estas son las palabras que fueron esculpidas en torno al sepulcro de San Pablo en Roma? ¿Habéis estado una vez en San Pablo Extramuros? ¿Habéis estado? Bueno, pues estas son las palabras que están cinceladas en la tumba de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Habrá mayor grandeza de alma y mayor fe en lo que sigue? Pablo tiene ante sí la vida con la que puede trabajar para Cristo, evangelizar, ganar almas. Y la muerte supone entrar en el gozo del Señor. Y dice que está sin saber qué elegir. Amor a Cristo físico y amor a Cristo místico. Sin duda, este texto destroza una vez más, porque ya en la carta de los Efesios también salió esa teoría de algunos sobre que el alma cuando muere queda como dormida en espera de la resurrección del cuerpo. Aquí vemos con toda claridad que Pablo da por indiscutible que apenas muera estará con Cristo, porque de lo contrario preferiría seguir evangelizando. Tan inmediato es el gozar de las almas que lo han merecido sin esperar a la resurrección de los cuerpos, que tenemos una cita en el Evangelio que es combativa, contra la que no pueden aducir absolutamente nada estos que fomentan estas teorías, y son las palabras de Jesús en el Evangelio al primer santo canonizado de la historia. ¿Sabéis quién es? San Dimas. San Dimas, el primero canonizado. Les dice, y de labios del propio Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cascaron, murieron los dos aquí. Vale, nos quedamos aquí. El próximo día seguimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, sus hijos, nos parezcamos en ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu claridad de alegre, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la chica de la gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos ensordecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros del cielo.
Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, reina como la luna, única como el sol, temible como un ejército de nada, levantado en pie de guerra, no gloria a Dios sobre